Dos empleados de una casa de cambios fueron emboscados por 6 hombres en la zona del mercado municipal número 4. Los delincuentes sustrajeron 50 millones de guaraníes a estos funcionarios y posteriormente huyeron, abandonando su vehículo a 5 cuadras. Laura Pendayo con los detalles. Así es, compañeros, y el asalto ocurrió entre las calles Rigoberto Caballero y Ana Díaz aproximadamente a las 8:30 de la mañana de este martes, cuando dos empleados de una casa de cambio que funciona en la Galería Bonanza fueron asaltados por 6 hombres que efectuaron disparos y luego se alzaron con la suma de 50 millones que llevaban estos dos empleados, que también eran acompañados por un custodio policial. En este momento estamos con el subcomisario Benjamín Sanabria, que nos va a dar más detalles acerca del asalto. Subcomisario, ¿qué tenemos hasta ahora? Buen día, señorita. Sí, a las 8:30 de la mañana ocurrió un asalto a mano armada en la calle Rigoberto Caballero, casi Ana Díaz. Dos personas empleados de una casa de cambio que funciona dentro del bloque Bonanza venían a pie custodiados por un efectivo policial. Venían hasta la dirección de donde le mencioné para abordar un vehículo que le trasladaría hasta un banco en la zona céntrica para el depósito correspondiente de la suma de 50 millones de guaraníes. Antes de llegar a ese vehículo, los dos empleados y el personal policial fueron emboscados por 6 o 7 personas que descendieron del vehículo que ustedes tienen a la vista. Uno de ellos efectuó 2 disparos para el amedrentamiento. Como ustedes se dan cuenta, fueron rebasados en cantidad. Al policía le sacaron su pistola reglamentaria y a los dos empleados le llevaron los 50 millones de guaraníes que iban para el depósito. Bueno, como ustedes ven ahora, el procedimiento de gente de criminalística están levantando o tratando de levantar huellas dactilar para la identificación de los autores. ¿No? En este momento se hizo el pedido de gente de la FOPE para la apertura del vehículo Toyota Runx para que pueda proseguir con el levantamiento de evidencia y las huellas dactilares. ¿No? La chapa que ustedes tienen a la vista le corresponde a un camión Mitsubishi Canter. Esta placa no está denunciada como robada y necesitamos la apertura del vehículo para identificar por el número de chasis si posee o no denuncia también el vehículo, porque la chapa no le corresponde. Así. No hay testimonio de vecinos que vieron descender a algunas personas. Bueno, aquí no, pero allá en el lugar del hecho mucha gente vieron porque es zona del mercado, es un lugar transitado tanto como vehículos y personas, y también llamó la atención el disparo de arma de fuego, ¿no? En todo momento los sujetos estaban con cara descubierta y tenemos un video que ya está en manos de gente de investigaciones. En este lugar se encuentran gente de robos y hurtos, también gente de criminalística y comisaría local, ¿no? La 18. Pero en el lugar donde abandonaron el vehículo no contamos con cámaras del circuito. No. La visualización que yo hice por los alrededores, no tenemos cámara de circuito cerrado como ustedes ven. Es un lugar tranquilo. Detrás de mí tenemos un colegio, el colegio Pedro Pepeña, un colegio nacional. Y es un lugar tranquilo en este sector, ¿verdad? Por lo menos no existen cámaras que puedan ayudar en la identificación de los autores. De momento es todo lo que tenemos para informar por aquí, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Laura. Completo reporte. Queremos volver a ver esta imagen de la cámara de seguridad. Ustedes pueden observar que a las 8:39 se tiene registro de esto. Ya 8:41 descienden del vehículo. Y a partir de allí, de acuerdo a la información que maneja la policía y que está investigando, descienden efectivamente para realizar este asalto. Ni 2 minutos les llevó el trámite a estos delincuentes, por lo menos desde que inicia este video hasta que posteriormente aparece una persona y los vuelve a abordar. Abandonaron el vehículo 5 cuadras más adelante. Decía la Policía Nacional que la chapa que posee este rodado no corresponde a las características del vehículo, es decir, le pertenece a otro vehículo. Ahora estaban solicitando un permiso especial para poder hacer la revisión de este vehículo y examinar el número de chasis, de tal manera a poder llegar hasta el propietario o verificar si es que este vehículo había sido denunciado como robado. Por de pronto, la policía maneja el dato de que serían 6 personas las que participaron de este asalto.
redujeron a 2 funcionarios de una casa de cambios que funciona en el mercado municipal número 4 y se llevaron la suma de 50 millones de guaraníes.